La muerte del último emperador de la dinastía Severa, Alejandro Severo, en marzo del año 235, precipita al Imperio Romano a una crisis política a gran escala, la llamada crisis del siglo III. Esta crisis es de tal magnitud que cambió todo en el Imperio Romano, desde su modelo económico hasta y sobre todo su modelo político. La gloria y la pompa imperial de emperadores como Augusto o Marco Aurelio quedaban atrás, y ahora solo estaban los emperadores soldado, cuyo poder emanaba lógicamente desde el ejército. Esta crisis llega a un punto álgido con la partición oficial del Imperio Romano en tres partes. Este es el fondo de la crisis, el momento más bajo para toda la historia imperial. Y obviamente, cuando se toca a fondo, lo único que se puede hacer es empezar a subir. Y en el momento de mayor necesidad para Roma, emerge una nueva figura, también un emperador soldado, pero con las cosas un poquitito más claras que otros iguales que él, llamado Aureliano, quien asume la carga de encarar todas las reformas que el Estado romano necesita, y aparte de reunificarlo. Aureliano se termina transformando en el Restitutor Orbis, el restaurador del mundo, y Roma, una vez más, miraba al futuro con cierta esperanza. Aureliano se había encargado de todos los problemas que aquejaban al imperio: su economía, su vida religiosa, las defensas fronterizas y, sobre todo, se había encargado de purgar la corrupción presente desde los primeros momentos del imperio, es más, presente desde la tardía república. De hecho, era un problema tan endémico que había llevado a la crisis política a Roma en numerosas oportunidades a lo largo de toda la historia imperial. Y por fin Aureliano, con mucha voluntad política, soluciona el asunto de una vez por todas. O eso parecía. Tan severo era el trato de Aureliano para con los corruptos, que un secretario suyo, habiéndole mentido al emperador y temiendo por su propia vida, consigue, mediante la filtración de una lista falsa, que oficiales que supuestamente, falsamente, iban a ser condenados por Aureliano, terminen ellos temiendo por sus vidas y terminen asesinando al restaurador del mundo, quien muere en el año 275, solo 5 años después de ascender al trono imperial. El imperio entonces entra en una nueva espiral de caos político. Nuevos emperadores surgen y caen, y la violencia política está a la orden del día. Parecía que la crisis del siglo III no iba a pasar nunca y que iba a ser el fin de Roma. Y sin embargo, una vez más, al igual que con el surgimiento de Aureliano, de repente emerge una figura, un liberto o hijo de Liberto, llamado Diocles, quien va a ascender al trono imperial con el nombre de Diocleciano y va a tomar todas las medidas que considera necesarias, hasta las últimas consecuencias, y sin importar a quién tenga que pasar por arriba, para finalizar de una vez por todas con la gran crisis de la historia del imperio. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. En el año 275, el emperador Aureliano, el restaurador del mundo, es asesinado por los oficiales de su ejército. Se nombra como su sucesor al emperador Tácito, quien gobierna desde el año 275 hasta el año 276, cuando es asesinado. Tácito es sucedido por su hermano Floriano, quien gobierna desde agosto del 276 hasta septiembre del 276, cuando es asesinado por quien va a ser su sucesor, llamado Probo. Probo había sido una importante figura en el breve gobierno de Tácito, ocupando el prestigiosísimo puesto de comandante de las fuerzas del Este, y va a tener un gobierno un poco más extenso que sus dos predecesores, llegando a gobernar hasta el año 282, momento en el cual es asesinado por sus propias tropas, quienes se rebelan contra él cuando surge un pretendiente llamado Caro. Caro efectivamente asciende al trono imperial después de la muerte de Probo y gobierna desde el año 282 hasta el año 283, y este brevísimo gobierno le da tiempo para efectuar
una de las grandes cuentas pendientes que tenía el Imperio Romano, que era la campaña contra el Imperio Sasánida, que, recordemos, es la campaña que había planeado Aureliano y que se habría realizado si no hubiese sido porque Aureliano es asesinado. La cuestión es que, al margen de la enorme crisis política que una vez más plagaba a Roma, el resultado fue el esperado. Caro contaba para su campaña con toda la fuerza del Imperio Romano, y entonces el Imperio Sasánida, que atravesaba un momento de gran crisis, simplemente no puede competir y es totalmente derrotado. De hecho, el emperador Caro inclusive logra capturar la capital de los sasánidas, la ciudad de Ctesifonte, y viendo que no encontraba prácticamente resistencia, decide proseguir con la campaña y transformarla en una conquista a gran escala, tal vez, al igual que tantos romanos, intentando emular las acciones de Alejandro Magno. Sin embargo, Caro no va a poder concluir con su proyecto porque a principios de agosto del año 283 muere en plena campaña en circunstancias, digamos, misteriosas. El emperador Caro es sucedido por sus dos hijos, Carino y Numeriano. Carino, ante la campaña de su padre al este, se había quedado cuidando el occidente imperial, y Numeriano había acompañado a su padre a la guerra. Y ni bien emerge la noticia de la muerte de Caro, Carino viaja rápidamente a Roma para asegurar su posición y la de su hermano, y Numeriano, por otro lado, asume el mando de las fuerzas de Persia y decide encarar la vuelta hacia territorio romano. La campaña contra los sasánidas había sido un éxito, y por este motivo los coemperadores no veían ningún tipo de amenaza en el imperio sasánida, así que simplemente podían volver. Las tropas romanas entonces emprenden la retirada de manera ordenada desde el imperio sasánida hacia territorio romano. Los sasánidas no representaban ninguna amenaza, así que los romanos podían marchar tranquilos, y así Numeriano sale del territorio persa y llega hasta la ciudad de Edesa, y desde ahí continúa marchando hacia el oeste con el fin de llegar a Roma. Numeriano pretendía reunirse con Carino, con el fin de consolidar su posición como nuevos emperadores de Roma. Ahora bien, cuando el ejército romano llega a Bitinia, los soldados se dan cuenta de que Numeriano había muerto. Los oficiales del ejército se enfrentan a una decisión. Pueden continuar su camino rumbo a Roma y aceptar la autoridad imperial de Carino, o pueden, como tantos otros ejércitos romanos en el pasado, elegir a su propio emperador. Y esto es precisamente lo que hacen. Los oficiales imperiales se reúnen y aclaman como nuevo emperador de Roma a un comandante muy capaz llamado Diocles. Diocles provenía del origen más humilde que se puedan imaginar. Era o hijo de un liberto o él mismo era un liberto. Y además era un hombre de provincia. Diocles había nacido hacia fines del año 244 y se había destacado durante toda su vida en el campo militar. De esta manera se había vuelto conocido, se había vuelto un comandante capaz. Inclusive hay fuentes romanas muy posteriores del Imperio Bizantino que afirman que Diocles llega a la posición de dux de las tropas al sur del Danubio, es decir, que Diocles, siendo un liberto o hijo de liberto, llega a una posición de extrema importancia. Sin embargo, ahora Diocles estaba siendo nominado para un puesto que excedía sus capacidades militares, y Diocles lo sabía. Sabía que para los romanos él era un liberto de provincia, y entonces, al aceptar el cargo de emperador, decide, para intentar romanizarse, cambiarse el nombre. Diocles sonaba muy griego, sonaba ajeno a la cultura latina, y entonces cambia su nombre por Diocleciano, con un sonido mucho más latino. De esta manera, Diocleciano asciende a la posición de emperador y continúa con la vuelta a Roma. Mientras todo esto pasaba en el este, en Roma ocurre una nueva rebelión. Juliano, en el norte de Italia, se proclama emperador y empieza a acuñar monedas con su efigie. Carino en Roma se da cuenta de que la situación se está empezando a descontrolar y decide actuar y derrota a Juliano muy rápidamente.
Esta situación da tiempo a Diocleciano primero para cruzar el Helesponto y después para llegar hasta la costa adriática. La idea era simple. Diocleciano comandaba a todos los ejércitos de Roma que habían ido a la guerra contra el Imperio Sasánida, ejércitos veteranos, y entonces consideraba que tenía la ventaja contra Carino. Por este motivo busca apurar el enfrentamiento, y finalmente las dos fuerzas se encuentran en la provincia de Mesia, específicamente en el río Margus, el actual río Morava, protagonizando lo que lógicamente se va a llamar la batalla del río Margus. Diocleciano estaba muy confiado en las capacidades de su ejército, pero estaba tristemente equivocado. Las tropas de Carino empiezan a tomar la delantera en la batalla, pero justo en el medio del combate, uno de los oficiales del ejército de Carino decide asesinar a su comandante. Parece ser que Carino había pretendido seducir a la esposa de este oficial, y entonces, ante la menor oportunidad, para suerte de Diocleciano, este hombre decide actuar. Ante la muerte de su comandante, el ejército de Carino colapsa y Diocleciano gana la batalla. Las tropas de Carino que sobreviven al combate terminan jurando lealtad al nuevo emperador, y ahora Diocleciano tiene el camino libre hacia Roma. Sin embargo, para Diocleciano ir a Roma no tenía ningún tipo de significado, porque para este momento el Senado no tenía ningún tipo de poder. Y entonces, en vez de dirigirse a la capital, Diocleciano va a viajar hacia la frontera del Danubio, que realmente lo necesitaba. Parece ser que los marcomanos y los cuados estaban invadiendo el territorio romano, y Diocleciano, que había comandado las fuerzas al sur del Danubio, sabía lo complicada que era esta situación. Entonces entiende que tiene que actuar y consigue una muy rápida victoria. Y solo una vez que la frontera danubiana está asegurada, ahí sí el nuevo emperador se dirige hacia Italia, donde toma posesión formal del gobierno imperial. Ahora bien, a diferencia de tantos otros emperadores en el pasado, Diocleciano no va a ser un emperador sedentario, sino que va a ser un emperador en campaña. Va a pasar el menor tiempo posible en Italia, y de hecho se dice que en los primeros años de gobierno ni siquiera se digna a pisar Roma, porque no le interesaba. Diocleciano utiliza el poder que tiene para asegurar las fronteras romanas, y hacia finales del año 285 comanda una campaña contra los sármatas en los Balcanes. El tema es que no solo los Balcanes o el Danubio lo necesitaban, Roma necesitaba atención en todas sus fronteras, y Diocleciano entiende que no podía estar en todos lados, necesitaba ayuda, necesitaba un coemperador. El tema es que Diocleciano, a diferencia de otros, no podía fundar una nueva dinastía para nombrar un coemperador, porque no tenía hijos varones, solamente tenía una hija, y entonces decide, al igual que Augusto en sus años como emperador, recurrir a la adopción. Para empezar, otorga el título de César y básicamente asciende al rango de coemperador a su oficial llamado Maximiano, a quien después se presume que adopta. Más allá de que esto no es algo que se diga explícitamente en las fuentes antiguas, el tema es por qué entonces, si no lo dice una fuente antigua, se presume que Diocleciano adopta a Maximiano. Porque con la designación de Maximiano como César y coemperador, Diocleciano adopta el título de Iovius, en referencia a Júpiter, y Maximiano adopta el título de Herculius, en referencia a Hércules. Como recordarán todos aquellos que sepan un mínimo de mitología, Júpiter, el equivalente romano de Zeus, es el padre de Hércules, el equivalente romano de Heracles. De esta manera, Roma contaba una vez más con dos emperadores, quienes deciden dividirse las tareas. Diocleciano se va a encargar del este y Maximiano se va a encargar del oeste. Diocleciano entonces se retira a Nicomedia y de ahí va a emprender una gira por el este imperial. Está atestiguada, por ejemplo, su presencia en Judea. Y es dentro de esta gira que Diocleciano va a recibir una embajada sasánida, en la cual los persas enviaban una enorme serie de regalos para asegurar la paz. Los sasánidas no habían enviado solamente oro para asegurar la paz con los romanos, también reconocían la esfera de influencia romana en la Mesopotamia, y reconocían que Armenia formaba parte de esta esfera de influencia. Esto es visto por los romanos de la época como una retribución por la derrota en la batalla de Carras, en la cual muere Craso,
y por la derrota en la batalla de Edesa, que termina con la captura del emperador Valeriano y su posterior ejecución. Los romanos, más allá de que la campaña contra los sasánidas la hubiese efectuado Caro y no Diocleciano, consideraban que el emperador era el que había posibilitado esta victoria diplomática para Roma, y entonces a Diocleciano se le otorga un título honorífico, el de fundador de la paz eterna. Diocleciano acepta los honores, pero parece que no estaba demasiado confiado en esto de la paz eterna, porque decide reforzar las defensas de la frontera del Éufrates. Mientras esto pasaba, en la Galia Maximiano logra sofocar una revuelta que se había generado. Y si bien en un primer momento todo parecía ir bastante bien, de repente para Maximiano empiezan a surgir problemas, porque un subordinado suyo llamado Caraucio empieza a actuar de manera independiente, empieza a ganar demasiado poder, y entonces Maximiano, para cortar el problema de raíz, decide condenarlo a muerte. El tema es que Caraucio logra escapar y viaja a Britania, donde se proclama emperador y protagoniza una revuelta contra Maximiano. Maximiano no puede ocuparse rápidamente de este problema porque estaban produciéndose incursiones del otro lado del Rin, y entonces arregla con Diocleciano realizar una invasión doble a Germania, Maximiano por el oeste y Diocleciano por el sur. Los coemperadores realizan la invasión y logran inclusive ampliar por primera vez en mucho tiempo el territorio romano. Después de esta invasión, Diocleciano vuelve al este y derrota a los sármatas, y Maximiano empieza a preparar la campaña contra Caraucio. Para esto, lógicamente, Maximiano necesitaba una flota, y entonces la manda a construir. La flota queda preparada para el año 290, y una vez que todo está listo, parte desde la Galia rumbo a Britania. El tema es que nunca llega, y entonces surgen dos hipótesis. O bien, la versión oficial, hubo una tormenta que terminó destruyendo a la flota imperial, o bien, la versión hipotética, que Caraucio también logró construir una flota y que derrotó y destruyó a la flota de Maximiano. La situación en el norte imperial entonces llega a una muy tensa paz momentánea. Maximiano entiende que no puede hacer nada por ahora y entonces se dirige a Milán, donde hacia fines del año 290 se encuentra con Diocleciano. Esta reunión tenía un significado especial. Mientras había pasado todo este asunto de Caraucio, tanto Caraucio como Maximiano habían adoptado, se habían adjudicado el título de Augusto, y esto es algo que Diocleciano en un primer momento no había permitido, y por eso muchos pensaban que la relación entre ambos podía ser muy tensa. Sin embargo, Diocleciano después acepta que Maximiano adopte el título de Augusto, y por primera vez Roma tenía dos verdaderos emperadores, no un emperador y un coemperador, sino dos emperadores. Entonces, esta reunión en Milán representa el primer encuentro entre dos emperadores de Roma. Y esto era muy significativo, no solo porque eran dos emperadores, sino porque la reunión no se había producido en Roma. Roma había quedado desplazada, ya no era importante para la política imperial, porque en Roma residía el Senado, que no tenía ninguna importancia para la política imperial. Roma, a partir del encuentro en Milán de Diocleciano y Maximiano, está donde estén los emperadores. Y con esta frase terminamos la primera parte de la historia de Diocleciano. Si el capítulo les gustó y no están suscriptos al canal, no se olviden de suscribirse, subo capítulos nuevos todas las semanas. Y si ya están suscriptos, tanto en YouTube como en Spotify, pero tienen ganas de apoyar al podcast, pueden transformarse en miembros del canal en YouTube o pueden realizar una contribución mensual mediante Patreon. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Por último, si tienen alguna pregunta o simplemente tienen ganas de participar, pueden dejarme un comentario en la caja de comentarios de YouTube o también pueden mandarme un mail al mail del podcast, labarbarroja@gmail.com. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barbarroja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.